Seamos claros, Ucrania no existiría como país hoy sin el apoyo de los Estados Unidos. Mark Rutte hizo esta declaración durante su primera conferencia de prensa como secretario general entrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el 1 de octubre de 2024, y el ex primer ministro holandés ciertamente tiene un punto. Desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos ha proporcionado al menos $80.000 millones en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania, con el último paquete de $8.000 millones anunciado durante el viaje del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Nueva York a finales de septiembre 2024. Esta ayuda, que incluye desde municiones hasta tanques M1 Abrams y sistemas de misiles avanzados como High Mobility Artillery Rocket System y ATACMS, no solo ha permitido sin duda a Ucrania montar una resistencia obstinada y efectiva, sino también contraatacar. Estados Unidos no es el único país que ha brindado ayuda militar para preservar la soberanía de Ucrania. Los Países Bajos, uno de los miembros más pequeños de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, acaba de asestar uno de los golpes más devastadores hasta ahora al esfuerzo bélico de Rusia. Para decirlo menos, al presidente ruso Vladimir Putin no le impresiona. ¿Cuáles han sido las acciones concretas de los Países Bajos? ¿Por qué esto podría marcar un punto de inflexión en la guerra y por qué Putin está tan molesto? Todo se revelará en el video, pero primero, ¿por qué los Países Bajos son un firme partidario de Ucrania y un oponente igualmente firme de Rusia? Ciertamente, esto no siempre fue así. En 2016, los holandeses votaron en un referéndum contra la ratificación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Ucrania. No obstante, las investigaciones revelan que este voto en contra tenía poca relación con los sentimientos de los holandeses hacia Ucrania. Algunos temían una afluencia de trabajadores ucranianos baratos que alterarían el mercado laboral, pero sus preocupaciones reflejaban más bien el descontento con el gobierno holandés, liderado durante 11 años hasta 2024 por Rutte. La insatisfacción con el alcance de Bruselas, la resistencia a la integración europea y la expansión de la Unión Europea fueron factores clave en el voto. Muchos de los partidos extremos estaban preocupados por provocar a Putin, quien se opuso a la idea de que Ucrania se uniera a la Unión Europea. La invasión de Rusia a Ucrania sacudió el sentimiento holandés hacia Ucrania y Putin. Según una investigación de Bruegel de julio de 2023, el 53% de los holandeses apoyaron las sanciones contra Rusia, aun si esto implicaba un mayor costo de vida para ellos. Solo un tercio consideró que lo primordial era alcanzar un acuerdo de paz rápidamente, aunque Ucrania tuviera que ceder territorios anexados por Rusia en Donbass, Kherson, Zaporizhia y Crimea. Según una encuesta de RTL News de enero de 2024, aunque el 62% de los encuestados teme un ataque ruso a los Países Bajos, su principal preocupación parece ser prepararse, no reducir el apoyo a Ucrania para apaciguar a Putin. ¿Es este un caso de valentía holandesa? Después de todo, Rusia eclipsa a los Países Bajos en términos de tamaño, poder de gasto, población y fuerza militar. El 28 de mayo de 2024, Putin amenazó a los Países Bajos y a naciones europeas más pequeñas, como los Estados Bálticos, por su creciente ayuda militar letal a Ucrania. En Europa, especialmente en los países pequeños, deberían darse cuenta con lo que están jugando. Hay que recordar que son países con territorios pequeños y densamente poblados, señaló. No es el único político ruso que amenaza. El 5 de junio de 2024, Alexei Shurabliov, miembro de la Duma Estatal de Rusia, amenazó a los Países Bajos en la televisión rusa en horario estelar. Si la Organización del Tratado del Atlántico Norte amenaza a Rusia, apuntaremos a los países que proporcionan infraestructura a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los Países Bajos, donde se encuentran las instalaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, estarán entre los objetivos principales, dijo, agregando. Esto se considera un buen objetivo militar, y se puede lograr en un día con un consumo mínimo de municiones nucleares. Hasta ahora, todas estas amenazas rusas han sido fanfarronadas. No obstante, de cumplirse las amenazas, no sería el primer ataque ruso contra los Países Bajos. En 1799, durante la Guerra de la Segunda Coalición, tropas británicas y rusas invadieron la península de Holanda del Norte en la República Bátava. En ciertos aspectos, esta invasión que culminó con la retirada anglo-rusa tiene algunas similitudes sorprendentes con la actual invasión rusa a Ucrania. Aunque las fuerzas rusas fueron más o menos contratadas por los británicos, su organización, disciplina y rendimiento en el campo dejaron algo que desear, contribuyendo a la eventual retirada de los británicos. Los británicos estaban liderados por el exiliado príncipe Guillermo de Orange de los Países Bajos, quien esperaba una bienvenida holandesa a su invasión. En cambio, para su consternación, encontró una fuerte resistencia y tácticas innovadoras, como inundar los canales, lo que obligó a las fuerzas anglo-rusas a retirarse.
Putin cometió el mismo error en los primeros días de la guerra actual. Los rusos avanzaron sobre Kiev, esperando que la población local los recibiera con banderas rusas, como cuando Hitler entró en Viena hace 75 años. Sin embargo, enfrentó una resistencia obstinada y una innovadora guerra urbana, forzando a su convoy de 40 millas de vehículos blindados a retirarse de las afueras de Kiev y volver apresuradamente al Donbass. Aparte del incidente conocido como la invasión anglo-rusa de Holanda, las relaciones ruso-holandesas fueron en su mayoría excelentes, desde las visitas iniciales del zar Pedro el Grande a los Países Bajos en el siglo XVII hasta el comienzo de la Unión Soviética. De hecho, los constructores de barcos holandeses traídos a Rusia por Pedro construyeron la temprana marina rusa y a principios de 1800 rusos y holandeses lucharon juntos en la alianza contra Napoleón. Recientemente, las relaciones ruso-holandesas se han deteriorado notablemente en la última década, aunque habían sido buenas después del colapso de la Unión Soviética en 1990. En 2011, el presidente ruso Dmitry Medvedev se reunió con el primer ministro Rutte en el Kremlin para discutir los lazos bilaterales. El holandés Guus Hiddink y Dick Advocaat dirigieron el equipo de fútbol ruso de 2006 a 2012, y en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia, Putin y el rey holandés Willem-Alexander brindaron con fina cerveza holandesa en la casa de cerveza Heineken de Holanda. De hecho, 2013 fue designado como el año de Rusia en los Países Bajos. La visita de Putin a Ámsterdam se suponía que celebraría 400 años de relaciones bilaterales. Pero para finales de año, las relaciones habían empeorado significativamente. Los problemas comenzaron cuando Rusia arrestó a manifestantes de Greenpeace a bordo de un barco holandés en el Ártico, provocando un altercado diplomático. El arresto del ministro consejero de la embajada rusa, Dmitry Borodin, bajo cargos de abuso a sus hijos, seguido una semana después por el ataque físico al diplomático holandés Onno Elderenbosch en su apartamento en Moscú, solo empeoró el ambiente. La disputa diplomática se convirtió en económica en marzo de 2014, cuando los Países Bajos se unieron a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia por su papel en la guerra civil ucraniana. Rusia respondió en agosto de ese año con sanciones agrícolas contra la Unión Europea, incluyendo a los Países Bajos, quienes producen casi un cuarto de la producción agrícola mundial. Pero fue el derribo del vuelo 17 de Malaysian Airlines sobre el Donbass en julio de 2014 lo que hizo que las relaciones alcanzaran su punto más bajo en siglos. Un total de 193 ciudadanos holandeses perdieron la vida en ese avión. Holanda culpó a Rusia, lo cual Rusia ha negado firmemente. Pero en cualquier caso, el resultado neto fue que para cuando llegó la invasión rusa del 22 de febrero y el mundo occidental comenzó a imponer sanciones a Rusia y a suministrar ayuda a Ucrania, era una apuesta segura que los Países Bajos serían uno de los primeros en unirse. Era predecible que los Países Bajos estarían entre los primeros en la lista de naciones no amigables de Rusia. Los holandeses han apoyado significativamente a Ucrania, destinando más de 7.250 millones de dólares y comprometiendo otros 4.000 millones de dólares hasta finales de 2026. Entonces, ¿qué tipo de apoyo ha proporcionado los Países Bajos y por qué es tan importante la última ronda? Pronto responderemos la segunda parte jugosa de la pregunta. Pero primero, analicemos la ayuda que los holandeses ya han brindado, desde la menos hasta la más letal. Las armas más poderosas acaparan los titulares, pero hay mucho más en la guerra, además de eso. Y en el caso de los Países Bajos, es realmente asombroso ver cuán completa ha sido su asistencia. Desde el 5 de junio 2024, los Países Bajos han proporcionado oficialmente una gran cantidad de ropa, cascos, chalecos antibalas, raciones y suministros médicos, incluyendo botiquines de primeros auxilios y medicamentos. También se han suministrado más de 10.000 tiendas de campaña, 4.400 sistemas de computación y datos, 33 hospitales de campo y 31 cocinas de campo móviles. Para ayudar con la logística y la ingeniería, proporcionaron 25 grúas, 21 camiones con cargas laterales, 20 palas mecánicas, 9 combinaciones de cargadoras laterales de montacargas, 6 grúas de pista plana, 22 remolques y 6.600 refuerzos de campo. Con un frente que incluye ríos, estuarios y humedales, ucranianos y rusos han atacado puentes regularmente para interrumpir la logística enemiga. Los 37 puentes Bailey, 6 sistemas de pontones M3 y 5 tanques de colocación de puentes, Leopard 1, con puentes de los Países Bajos, sin duda han sido muy útiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La misma situación se presenta con el suministro de 1.320 vehículos, incluyendo camiones de 4 toneladas, tractores con remolques, vehículos Amarok, ambulancias, camiones de combustible, todoterreno MB, motocicletas y quads.
También se ha proporcionado generosamente equipo de desminado de última generación, incluyendo una plataforma de desminado Scanjack, 3 plataformas de desminado Bocena, 9 arados de minas, 6 rodillos de minas para vehículos de combate de infantería, 2 cazaminas de clase Alkmaar, además de una variedad de detectores de minas, picos de minas y equipo eliminación de artefactos explosivos. En términos de sensores y dispositivos de detección, se han entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania 557 drones variados, 4 sistemas de radar pasivo, Vera-NG, además de sensores terrestres y equipo de visión nocturna, incluyendo intensificadores de brillo e imágenes térmicas. En cuanto al armamento, se proporcionan ametralladoras Mag Minimi y ametralladoras de calibre 50, rifles de largo y medio alcance, como el HK-416 y pistolas. Para apoyo de fuego, se han suministrado 8 obuses blindados PZH-2000 y una cantidad no revelada de obuses M109 y morteros de 120 milímetros. Es evidente que las armas son más efectivas cuando están cargadas con munición. Se han proporcionado copiosas cantidades, incluyendo varios tipos de munición de pequeño calibre para armas individuales, munición pesada para vehículos de combate, sistemas de armas de tanques y helicópteros, munición antitanque como Light Anti-Tank Weapon y Panzerfaust, munición de artillería de 155 milímetros, además de granadas de fusil, granadas de mano no letales y otros explosivos. Hablando de vehículos de combate y tanques, estas entregas han sido de las más destacadas, reveladoras e irritantes para Putin. Probablemente no le preocupaban demasiado los vehículos de reconocimiento Fennec y Viking, pero sin duda le agradó menos la llegada de 60 tanques T-72 y recientemente 269 vehículos blindados IPR. Sin embargo, lo más destacado fue la llegada de al menos 100 tanques Leopard 1 y 14 tanques Leopard 2, a 4 suministrados conjuntamente por Alemania y Dinamarca. Estos vehículos y tanques han marcado la diferencia en el campo de batalla, permitiendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania librar una prolongada guerra de desgaste terrestre contra una fuerza mayor por más tiempo del que Putin esperaba. Pero es en el aire donde el apoyo militar holandés para Ucrania ha tenido el mayor efecto, ayudando significativamente a neutralizar la superioridad de Rusia en ese ámbito de la guerra. En términos de defensa aérea, los holandeses han suministrado 2 lanzadores Patriot, junto con misiles de defensa aérea Patriot, 100 cañones antiaéreos móviles MR2, 20 cañones antiaéreos Bofors 40 L70 de 40 milímetros, 4 sistemas Vera-NG y varios misiles y sistemas de misiles para la defensa aérea y el control de drones, como el Stinger. Bajo la categoría de ofensiva aérea, llegamos a la ayuda militar más importante, controvertida y posiblemente cambiante hasta ahora, 42 aviones de combate F-16. Los F-16 pueden volar hasta Mach 2 y tienen un alcance de más de 3.200 kilómetros. También pueden disparar armas modernas utilizadas por los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un punto crítico, como veremos en breve. De los 42 F-16 suministrados por los Países Bajos, 24 están destinados a Ucrania para uso militar y los 18 restantes irán a Rumania para entrenar a los pilotos ucranianos. El 28 de septiembre de 2024 aparecieron en línea imágenes de 4 cazas F-16 saliendo de los Países Bajos con destino a Ucrania. Se desconoce exactamente cuántos F-16 prometidos por los holandeses han sido entregados, pero estas adiciones se unen a otros 6 entregados a principios de agosto 2024. Aunque Zelensky declaró que necesita al menos 300 F-16 para una defensa y ofensiva aérea efectiva contra Rusia, estas últimas entregas, sin duda, impulsan significativamente a Ucrania. Con suerte, durarán más que la primera pérdida confirmada, que se estrelló el 26 de agosto de 2024. Las causas del accidente siguen sin esclarecerse, mientras el Ministerio de Defensa investiga. Un intenso ataque aéreo ruso con 5 misiles y 74 drones Shahed ocurría al momento del accidente, según la Fuerza Aérea Ucraniana. Pero también hubo informes de que fue derribado por fuego amigo de un misil Patriot. El 26 de septiembre de 2024, canales militares rusos informaron que un ataque con misiles hipersónicos Kinzhal rusos destruyó 4 F-16 en el aeródromo de Stra-Konstantinov en el oeste de Ucrania. El centro ucraniano para contrarrestar la desinformación lo desmintió de inmediato. Fuentes rusas, como el propagandista Anatoly Shary, están difundiendo información sobre la supuesta pérdida de 4 aviones F-16 durante el ataque con misiles sorpresa de hoy. La información carece de evidencias o hechos concretos que la respalden. Estos informes son otra falsedad más para manipular la opinión pública y promover la narrativa de la ineficacia de los aviones occidentales.
según su declaración en Telegram, sin proporcionar evidencia o hechos concretos. Tal es la niebla de la guerra. Suponiendo que Ucrania aún dispone de 9 o 23 F-16, ¿cómo pueden estos pocos aviones hacer una diferencia significativa en la guerra? Después de todo, tienen 45 años y han sido desmantelados y almacenados por los holandeses, quienes están en proceso de actualizarse al F-35 de última generación. En resumen, la respuesta son ataques a largo alcance en territorio ruso. Los ataques ucranianos dentro de Rusia son cada vez más frecuentes y destructivos, convirtiéndose en un grave problema para Putin. El Ministerio de Defensa ruso reporta a diario el derribo de decenas o cientos de drones y misiles ucranianos dentro de Rusia, especialmente en la ciudad de Belgorod y sus alrededores. Pero cada vez más están pasando, y los daños y las bajas están aumentando. Desde el comienzo de septiembre de 2024, ha habido 6 incidentes mayores. El 1 de septiembre, Ucrania lanzó más de 100 drones contra objetivos, incluyendo la central eléctrica de Konakovo, en el Oblast de Tver y la refinería de Moscú. El 10 de septiembre, Ucrania lanzó 144 drones contra Moscú, el mayor ataque de este tipo contra Rusia en la guerra. Las autoridades rusas reportaron decenas de hogares dañados y 2 fallecidos por el ataque, pero los ucranianos apenas comenzaban. El 18 de septiembre, Ucrania lanzó un ataque con drones en el depósito de municiones número 107 de la Dirección Principal de Misiles y Artillería en Toropets, provocando explosiones e incendios masivos y dañando gran parte de la ciudad. Los satélites Fire Information for Resource Management System de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio detectaron incendios en un área de 5 millas cuadradas, con una onda expansiva que se extendió hasta 200 millas. Funcionarios rusos informaron que 13 personas resultaron heridas y se ordenó la evacuación del área, con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia, estimando que el ataque causó la explosión de 30.000 toneladas de municiones. Luego, en la noche del 20 al 21 de septiembre de 2024, Ucrania lanzó ataques con drones en 2 depósitos de municiones rusos: el Arsenal Grau 23, cerca del pueblo de Oktyabrski en el Oblast de Tver, y la base de municiones de artillería 719 cerca de Tikoretsk en Krasnodar Krai. A pesar de informes de incendios y daños, los rusos afirman que derribaron todos los drones y que los daños fueron causados por escombros que caían. Para los rusos, octubre comenzó con un estallido, sin importar si fue cierto o no. Particularmente el 3 de octubre. En las primeras horas, drones ucranianos atacaron la base aérea de Borisoglebsk en el Oblast de Voronezh, a unos 187.7 kilómetros del Oblast de Kharkov en Ucrania, apuntando a jets Su-34 y Su-35 tanques de combustible y un almacén de bombas planeadoras rusas. Aunque el alcance del daño aún no está claro, el sistema de monitoreo satelital de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio detectó varios puntos calientes de fuego en las instalaciones, respaldando las afirmaciones de un ataque exitoso. Durante el día, fuentes rusas reportaron que derribaron 4 misiles ucranianos que intentaban atacar la central nuclear de Kursk. Se reportó que los misiles fueron derribados a solo 3 millas de la central nuclear, provocando un incendio en Kurchatov. No es la primera vez que los rusos evitan por poco los ataques ucranianos en la central nuclear de Kursk, y uno debe cuestionar la cordura de atacar una central nuclear tan cerca de las fronteras de Ucrania. Como señaló en septiembre la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, la radiación no se detiene en las fronteras. La radiación no necesita visa. O quizás los ucranianos olvidaron lo ocurrido en Chernóbil. La central nuclear de Chernóbil, a 96.5 kilómetros de Kiev, fue la primera central nuclear de Ucrania, pero ya no funciona. Sin embargo, Ucrania aún tiene 3 centrales nucleares completamente operativas, con un total de 15 reactores nucleares. Son la central nuclear de Ucrania del sur de 3 GW, ubicada en Yuzhno-Ukrainsk, la central nuclear de Rivne de 3 GW en Rivne y la central nuclear de Khmelnytsky de 2 GW en Netishin. Técnicamente, la central nuclear de Zaporizhia de 6 Siemausow-Dewiau, ubicada en Energodar, es la 4ª central nuclear ucraniana, pero ha estado bajo el control ruso desde 2022 y también es bombardeada regularmente por Ucrania, si se cree en los rusos y el personal. Estas centrales nucleares son cruciales para el suministro energético de Ucrania, especialmente desde que Rusia ha estado atacando despiadadamente la infraestructura de energía térmica del país durante casi 2 años, como represalia por el exitoso ataque ucraniano al puente de Kerch en Crimea. Según autoridades ucranianas, estos ataques han destruido el 80% del suministro energético de Ucrania, exponiendo a millones a graves cortes de energía este invierno.
Pero hasta ahora, Rusia ha evitado estrictamente atacar las centrales nucleares. ¿Por qué Ucrania arriesgaría provocar a Rusia para que ataque sus centrales nucleares al intentar repetidamente golpear las suyas? Hasta ahora, Putin aparentemente ha permitido que Ucrania cruce una supuesta línea roja tras otra, sin las represalias nucleares u otras altamente destructivas que sigue amenazando. Pero hay una gran diferencia entre golpear un reactor nuclear y golpear un depósito de municiones o un aeródromo. Aunque los daños infligidos a los objetivos atacados por Ucrania sean costosos, no tienen una vida media de miles de años altamente radiactivos. Quizás por esto, además de los Países Bajos y Dinamarca, ninguna de las naciones que están suministrando ayuda militar a Ucrania ha dado permiso para usar sus armas para golpear profundamente en Rusia. Quizás no confían en que Ucrania evite acciones con consecuencias devastadoras para ellos. A finales de septiembre, Putin respondió a la creciente provocación y al posterior ridículo sobre su fracaso al no seguir con una escalada mayor en respuesta a cada línea roja que Ucrania pisoteaba con indiferencia. Ordenó que se actualizara la doctrina nuclear de Rusia. En síntesis, la actualización implica que si Rusia sufre un ataque, incluso con misiles convencionales capaces de portar ojivas nucleares, podría responder con un ataque nuclear, no solo contra el país agresor, sino también contra los países que facilitaron el armamento. Quizás está faroleando de nuevo, o solo es cuestión de tiempo hasta que la neblina roja lo envuelva y alcance el gran botón rojo. Las declaraciones recientes de Estados Unidos y Reino Unido, expresando dudas sobre permitir a Ucrania atacar más profundamente dentro de Rusia con sus armas, indican que, al menos públicamente, se lo han tomado en serio. O quizás la reticencia a dar permiso es más una cuestión de política interna. El canciller alemán Olaf Scholz ha sido firme en no permitir el uso de misiles Taurus suministrados a Ucrania para ataques dentro de Rusia. El Partido Socialdemócrata de Alemania está perdiendo terreno rápidamente ante la Alternativa de Derecha para Alemania y la Alianza Sahra-Wagenknecht de izquierda. Razón y Justicia se oponen rotundamente a más ayuda militar para Ucrania. No quiere arriesgarse a empujar a más votantes hacia sus manos. La política francesa actualmente es un circo, por decirlo suavemente. Una coalición de partidos de izquierda y extrema izquierda se unió en la segunda ronda electoral para evitar que la extrema derecha, ganadora de la primera ronda, llegara al poder. El presidente Emmanuel Macron parece haberse aliado con la derecha, pero no con la extrema derecha, para reducir el poder de la izquierda victoriosa en el nuevo gabinete. La izquierda y la extrema derecha están furiosas. Es un barril de pólvora político que podría encenderse fácilmente si Francia se ve arrastrada a una participación directa en Ucrania, o peor aún, es atacada por Rusia. Según los rusos, los fragmentos de los misiles derribados en el ataque del 3 de octubre a la central nuclear de Kursk indican que eran Scalps suministrados por los franceses, capaces de llevar una ojiva nuclear. Francia tiene 58 reactores nucleares en 18 sitios, casi todos dentro del rango de 3.000 kilómetros del misil KH-47M2 Kinzhal. La situación política del Reino Unido es solo marginalmente más estable que la de Francia. Sir Keir Starmer, su cuarto primer ministro en tantos años, enfrenta disturbios anti-inmigrantes de derecha, divisiones en su partido sobre el apoyo militar a Israel y un creciente malestar por el alza continua del costo de vida. Tanto él como su secretario de Defensa, David Lammy, han hablado agresivamente a favor de Ucrania, con Lammy comparando a Putin con un dueño de esclavos, tratando de convertir un estado mafioso en un imperio mafioso, en un encendido discurso en la Organización de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2024. Además de los misiles franceses, los Storm Shadows británicos son los únicos otros misiles dados a Ucrania hasta ahora que pueden portar ojivas nucleares. El Storm Shadow es un misil de crucero lanzado desde el aire con un alcance de más de 187.7 kilómetros y un costo de alrededor de $1 millón cada uno. Emplea un sistema de navegación inercial, un sistema de posicionamiento global y navegación por referencia de terreno, permitiéndole atacar objetivos endurecidos o enterrados. Y Ucrania ha estado utilizando Storm Shadows prodigiosamente para atacar objetivos rusos desde que la entrega comenzó a llegar en 2023. Los Storm Shadows se han utilizado para atacar activos navales rusos como el submarino Rostov del Don y el barco de desembarco Minsk en Sebastopol. Con la reciente elección en Estados Unidos, lo último que el país necesita es una mayor escalada de la guerra en la que ya están envueltos sus aliados. Ya deben enfrentar la beligerancia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y las guerras activas y las elecciones generalmente no son una buena combinación incluso en los mejores momentos. A menos que seas Putin, considerando los resultados recientes de las elecciones rusas. El presidente electo republicano Donald Trump
ha dejado claro que su enfoque hacia la guerra en Ucrania no será el mismo que el tipo de apoyo que ha brindado la administración de Biden. Con Kamala Harris fuera, Israel puede contar con el apoyo de Trump, pero lo que Estados Unidos hace respecto a Ucrania aún está por verse. En comparación, la situación política en los Países Bajos y Dinamarca es decididamente sana y estable. Quizás esa sea parte de la razón por la que estas naciones han sido las primeras en otorgar permiso, de manera inequívoca, a Ucrania para usar sus armas para atacar tan adentro de Rusia como Ucrania considere necesario. Dinamarca ya había permitido a Ucrania usar los 19 F-16 que suministran para ataques dentro de Rusia desde mayo. En agosto, el canciller danés Lars Løkke Rasmussen fue más lejos. Defenderse puede incluir la invasión del territorio del agresor. Si, como parte de esto, atacas la infraestructura o las instalaciones militares de la parte atacante, esto está completamente en línea con las reglas de la guerra, dijo. El 24 de septiembre de 2024, la primera ministra danesa Mette Frederiksen exhortó a otros a seguir su ejemplo. Terminemos la discusión sobre las líneas rojas. No retrasemos la ayuda que Ucrania requiere para repeler a Rusia. Hasta ahora, solo holandeses y daneses han respondido al llamado para suministrar sus F-16. Esto permite a Ucrania lanzar misiles de largo alcance hacia el interior de Rusia. Los F-16 entregados a Ucrania han sido equipados con la capacidad de disparar armas modernas, de largo alcance y de alto impacto. Ucrania ya tiene los F-16, pero todavía requerirá los misiles. Además de la asistencia mencionada en el video, el 10 de julio de 2024, los Países Bajos anunciaron la asignación de 300 millones de euros adicionales, alrededor de 325 millones de dólares, para comprar municiones para el F-16. Los misiles ATACMS y High Mobility Artillery Rocket System, suministrados por Estados Unidos, son misiles basados en tierra y no pueden ser disparados desde un F-16. Entonces, ¿qué municiones de largo alcance capaces de golpear profundamente en Rusia podrían adquirir esos fondos? La opción más accesible sería la familia AIM-120 de Estados Unidos, que puede llevar una ojiva de 20.4 kilogramos. La variante con el mayor alcance es la AIM-120D, pero con una distancia de 86 a 97 millas, apenas llegará a Kursk y mucho menos profundamente en Rusia. Estos misiles podrían ser invaluables en defensa, derribando misiles y drones rusos lejos del frente, pero en ofensiva son un desperdicio de dinero. Rusia ha reaccionado a los ataques con drones ucranianos en los óblasts fronterizos, moviendo aviones de ataque y otros activos valiosos al interior del país, fuera del alcance de los drones y vehículos de ataque ucranianos. Lo que realmente necesita Ucrania es un almacén lleno de AGM-158 Yasemes. Estos misiles de crucero estadounidenses lanzados desde el aire tienen una ojiva de 1000 libras con una precisión de hasta 10 pies. Más importante aún, su alcance es de 230 a 575 millas según el modelo, y Moscú está a solo 450 kilómetros de la frontera. Con un costo de 1 millón cada uno, ese fondo de municiones de los F-16 holandeses podría adquirir el almacén lleno necesario, siempre que Estados Unidos estén dispuestos y capaces de desprenderse de ellos. Se han producido entre 2.000 y 7.200 unidades con Lockheed Martin, el fabricante, solo capaz de producir de 500 a 1.000 unidades anualmente. Hasta ahora, Estados Unidos no ha incluido JASSM en los paquetes de ayuda militar. Para ser justos, antes de la entrega confirmada de los F-16 holandeses y daneses tenía poco sentido. Esto se debe a su incompatibilidad con los jets exsoviéticos restantes de la Fuerza Aérea Ucraniana, lo que significa que no habrá desde dónde dispararlos. Los JASSM podrían ser decisivos. Con Estados Unidos distraído por las controversias electorales, el caos en Medio Oriente, su invasión estancada a Kursk y el colapso del frente oriental, Zelensky y las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan un factor decisivo ahora. Pase lo que pase, la historia sugiere que los Países Bajos siempre apoyarán a Ucrania. ¿Crees que los Estados Unidos le darán JASSM a Ucrania? Si lo hacen, ¿qué objetivos piensas que dañarían más a Rusia? Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Ahora ve, España ha tenido suficiente de Rusia. Abandona Ucrania o haz clic en este otro video.